Dos mesas muy interesantes de debate, una sobre precisamente las tecnologías cuánticas y el estado de la España cuántica. Para eso tenemos de moderador a Enrique Elisazo, que lo acabamos de ver, que es miembro del Grupo de Trabajo de Tecnologías Cuánticas de AMETIC, un grupo, por cierto, muy activo. Tengo que decir que es el grupo de tecnologías cuánticas más activo de España, es decir, que todos aquellos que estáis aquí y que no estéis en el grupo de tecnologías cuánticas y aquellos que nos seguís online y que no estéis en las tecnologías cuánticas y os interesen las tecnologías cuánticas, os pido que, por favor, que se pongáis en contacto con nosotros y que a través de nuestro presidente y de Belén Piorno, de nuestro presidente Luis Fernando Álvarez Gascón, presidente de la Comisión y vicepresidente de AMETIC, y de Alfonso Rubio, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pues que os metáis participéis, mejor dicho, en esta comisión, en este grupo de trabajo, que es muy interesante. Para esta mesa de debate vamos a contar también con Vicente Martín Ayuso, que es director del Grupo de Investigación en Computación e Información Cuántica de la Universidad Politécnica de Madrid, con Luis Pastor, director de Consultoría de Negocio e Innovación del Grant Thornton, y también con Valerio Pruneri, que es Chair and Group Leader de The Institute of Photonic Science, más conocido por IPFO, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos montando aquí la mesa. Un tema muy relevante porque estamos hablando de tecnologías emergentes. En España hay muchos, en Europa, hay muchos trenes que hemos dejado más o menos escapar en tecnologías cuánticas. Ahora veremos durante la mesa, lo debatiremos. Estamos bien posicionados tanto a nivel país como también a nivel de españoles en el mundo en tecnologías cuánticas. Y lo que queremos en esta mesa de debate es ver qué camino seguir, debatir qué camino seguir para coger este tren y liderarlo. Así que, sin más, Enrique, el resto cuando queráis. Bueno, pues sí, si me podéis acompañar, por favor. Luis Pastor, Vicente, Mateo. Muy bien, y Valerio. Bueno, muchas gracias por estar en esta... Sí. ¿Está? ¿Ahora es correcto? Bien. Tenemos 45 minutos, vamos a intentar cumplirlos, sobre todo. Luis Pastor, ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Comillas, más de 20 años de experiencia en tecnología e innovación, tanto en grandes empresas como en startups. Actualmente es socio director de la práctica de consultoría en Grant Thornton, y además es el socio responsable de los servicios de tecnología e innovación, vicepresidente y cofundador además de Alastria, la mayor asociación de blockchain de España. Adelante, Luis. Muchas gracias. Creo que va a ser más fácil si me pongo desde el atril. No sé si hay algún pasador de diapositivas por aquí. Espero que haya. Si no, bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí en Santander. El año pasado no pudimos estar, lo hicimos desde Madrid. Y bueno, pues tener la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros, pues nos hace, y a mí particularmente, mucha ilusión. Genial. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar, como tenemos poquito tiempo, de ser breve, comentar algunas cositas alrededor del mundo cuántico que estamos haciendo. Quería empezar hablando sobre los servicios y digamos los proyectos que están haciendo las compañías a nivel apoyo de terceros, consultoría, startups y demás. Hablar un poquito, una introducción muy breve de cuántica. Quizás muchos de vosotros ya conocéis qué es cuántica, pero creo que merece la pena tratarlo de nuevo. Casos de uso. Y, por supuesto, comentar un poquito nuestro grupo cuántico de AMETIC que estamos haciendo y animar a las empresas a unirse. Con respecto a los servicios, simplemente decir que en este momento, si bien las tecnologías cuánticas, la computación cuántica, está en un momento todavía incipiente, ya se están realizando pruebas de concepto por parte de las empresas, ya se está investigando sobre dónde poder aplicar esta tecnología y ya obtener cierto rendimiento, por ejemplo, batiendo a algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, para ello es importante analizar
primero, un business case para ser capaces de comprobar si el camino elegido con Quantica y los algoritmos son los correctos, marcar una estrategia. Muchas compañías, sobre todo grandes compañías de muchos sectores, incluso, veremos después, administraciones, universidades ya tienen su estrategia sobre Quantica y es importante definir. Y luego, algo que es fundamental, pues es contar con apoyo a la hora de tener cierta observación de qué está ocurriendo, alianzas de todo tipo. Personalmente, que antes de consultor vengo del mundo de startup, creo que es muy importante el rol de las startups, como la que hemos visto en los premios, y también el rol de universidades y centros de investigación. Con respecto a Quantica, bueno, que quizás han escuchado ya los términos de superposición cuántica, entrelazamiento, representación de múltiples estados, interconexión de diferentes entes que pueden relacionarse. Bueno, al final podemos resumir esto en una mayor eficiencia, una mayor precisión a la hora de representar información. Y obviamente, si comparamos la computación actual versus la computación cuántica, aquí es un ejemplo muy simple sobre factorización. Bueno, simplemente decir que los números primos y la factorización tienen mucho que decir en el mundo de la ciberseguridad, por eso es un dato importante. A la hora de factorizar un número, por ejemplo, de 2048 bits, que vendría a ser 617 dígitos, si utilizáramos computación clásica, bueno, sería aproximadamente 10 elevado a 34 pasos, que en un ordenador supondría una operación de 317 trillones de años, pues algo que es completamente inmanejable. Y si pensamos en lo que es la computación cuántica, esa misma operación supondría 10 a la 7 pasos, lo que vendría a ser en un ordenador cuántico 10 segundos. O sea, la diferencia es completamente brutal. Por eso es importante, por eso supone un cambio tan grande que ya estamos viendo y que ya tiene aplicación directa y real. En este sentido, digamos que las características principales alrededor de las investigaciones que se están haciendo son diversas. Aquí hay algunas, no he puesto, por ejemplo, la parte de óptica cuántica, pero respecto a ciberseguridad, como comentaba, va a suponer un cambio grandísimo. Todas las compañías se van a tener que adaptar a este cambio, sobre todo porque se pueden romper los paradigmas actuales de ciberseguridad, incluidos un topic que a mí me gusta mucho en el que trabajamos nosotros, que son la seguridad, por ejemplo, dentro del mundo blockchain. La sensórica ayudaría mucho, obviamente, el encuentro de yacimientos de gas y petróleo, cualquier otro tipo de sensorización, tendríamos mucha más potencia. Cuando hablamos de simulación, simulaciones que son imposibles de realizar, muy complejas, algoritmos irresolubles que tenemos en algún caso, sobre representaciones, por ejemplo, de ADN, moléculas, se podrían llegar a conseguir. Y cuando hablamos de algorítmica, pues todo ese potencial que he comentado anteriormente, que la diferencia es brutal, pues aplicado a un montón de casos de uso, como pueden ser estos. Por ejemplo, dentro de, digamos, los dos actores que quizás están apostando más por esta investigación y puesta en práctica de esta tecnología, que pueden ser el sector financiero, banca y seguros, y el sector farmacéutico, pues vemos que existen numerosos casos asociados a investigación de fraude, donde hay que procesar gran cantidad de datos y ya veremos un caso ahora real donde se puede batir un algoritmo. Casos relativos a lo que se denomina high frequency trading, para realizar operaciones mucho más rápidas y conseguir eficiencia en esos mercados. Individualización de primas en el caso de seguros. Sector sanitario, como comentaba, pues algo que revolucionaría toda la predicción de ciertas enfermedades en base a un conjunto de datos mayor. Obviamente operaciones microscópicas y, como pueden ver, pues otra serie de sectores. Simulaciones en fabricación, cambiaría completamente. Optimizaciones en rutas, por ejemplo, en transporte. Seguridad en red, en telecomunicaciones. Todo lo que tiene que ver con la optimización de inventarios en la cadena de suministro y consumo. Y, por supuesto, no quiero olvidarme del sector público. Creo que es importante toda la aplicación que puede tener a la hora también, ya no solo de fraude, sino de ciertas predicciones de todo tipo, incluidas las económicas. Este caso real es un caso que obviamente
tiene mucho que ver con las personas que hay aquí, de Multiverse, y es un caso de fraude en tarjetas, donde había una población que se analizó de 300.000 puntos, había, digamos, poco desequilibrio en ese dataset, solo 400 fraudulentas, y utilizando un algoritmo de aprendizaje supervisado clásico, pues se obtenían, como pueden ver ahí en ese gráfico, una serie de resultados medianamente buenos en función de todos estos, pues, regresiones logísticas, clasificación y árboles de regresión, todo lo que es Support Vector Machine, pero si trasladamos ese mismo algoritmo a cuántica, Support Vector Machine, vemos que bate con creces al resto de algoritmos que ya existen en inteligencia artificial. La mejora es un 2% de la predicción, de precisión, que podría resultar poco, pero como repito, estamos en los early days y un 2% es muchísimo. Y además el modelo resultó ser más de 100 veces rápido que los otros. Lo último, porque hay muchas cosas que hablar, comentar el grupo cuántico de Ametic, en el que muchos de nosotros participamos, en el cual hay más de 54 miembros. Asisten puntualmente más de la mitad, aunque cada vez se apunta más gente a este grupo. Hay muchísimo interés, donde ya se trabajó en un informe cuántico súper interesante que podéis descargar directamente de la web de Ametic, donde hay muchos profesionales de todo tipo, donde ya contamos casos de uso y debatimos, y sobre todo lo que tratamos es de alinear intereses, trabajar estratégicamente, pues, con todos los actores, comunidades autónomas, a nivel europeo, como pueden ver aquí, y también universidades. Entonces, quería simplemente animaros a participar y ayudarnos a seguir poniendo a España a la vanguardia de esta tecnología. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Valerio Pruneri, profesor industrial de ICREA, la cátedra de Corning, líder del grupo de ICFO, más de 50 patentes, más de 100 charlas invitadas. En ICFO, en el campo de tecnologías cuánticas, el trabajo lo ha llevado a todo el tema de generación de números aleatorios a través de la cuántica, fuentes de fotones entrelazados, sistemas de distribución cuántica de claves, etcétera, etcétera. 4 proyectos europeos de comunicación cuántica, coordinación de uno de ellos en el flagship, y es uno de los coordinadores nacionales de EuroQCI. Valerio. Muchas gracias a Ametic por invitar, y sobre todo también por el trabajo que hacéis, ¿no?, en empujar, ¿no?, en la promoción de la tecnología cuántica. Y también quería dar las gracias a la Comisión Europea que me pasó la presentación. Entonces, me gusta empezar con unas frases de la presidenta de la Comisión. Yo creo que aquí hay 4 palabras claves. Una de ellas es digital, la otra es cybersecurity, seguridad en la transmisión de las informaciones. La otra es quantum, la tecnología que permite conseguir esto, lo hemos escuchado en la charla de antes. Y la otra, también muy importante, es la soberanía. ¿Okay? Estas son 4 palabras claves que tienen que ver con el resto de la charla. La visión de la Comisión y también un poco del mundo científico y tecnológico es aquella del Internet cuántico. El Internet cuántico lo podéis ver como el Internet clásico, donde las computadoras, en lugar de ser clásicas, son cuánticas. Entonces los enlaces tienen que ser cuánticos. Y no son solo computadoras, hay también simuladores y sensórica. La Comisión ha hecho este plan. Esencialmente, la primera parte sería el desarrollo de la tecnología. Esto a través del Quantum Flagship, que ha empezado hace 3 años. Y luego veis aquí que quiere lanzar infraestructuras específicas en sectores estratégicos, ¿vale?, donde la soberanía es esencial para Europa. Entre ellos hay, por ejemplo, la computación, la sensórica, y hoy hablaré de la comunicación cuántica.
Este es el esquema del flagship, son las líneas científicas que hemos visto antes, una línea de comunicación, la otra de simulación, computación y sensórica, y estamos en la fase de lanzamiento, la fase que llegará en realidad al 2022, principio del 2022, por la pandemia. Hay 24 proyectos, la inversión de la Comisión son 150 millones de euros. Esta es una inversión que normalmente los Estados miembros también financian, entonces estamos hablando alrededor de una inversión europea de 300 millones. ¿Vale? Dentro del pilar de comunicación hay 4 proyectos que podemos ver aquí. Un proyecto para desarrollar números aleatorios, otro para desarrollar el sistema de intercambio de claves para la criptografía cuántica, luego un proyecto que mira más hacia el futuro, al Internet cuántico, y otro, Unicorn, que mira más a la tecnología para construir esto. Vale, entonces, dentro del flagship se desarrolla la tecnología y luego con la idea de construir una de las infraestructuras, que es la infraestructura de comunicación cuántica segura, esencialmente con la intención de conectar los varios países europeos, y dentro de cada país también habrá nodos entre ciudades, y dentro de las ciudades también habrá nodos metropolitanos. La idea es que esta tecnología, este despliegue, esta infraestructura tendrá un segmento terrestre, un segmento de espacio y también una parte de pruebas tecnológicas donde se prueban las tecnologías antes de desplegarlas. El segmento terrestre esencialmente se utiliza la fibra óptica. Normalmente es fibra óptica que ya está instalada, es decir, la fibra óptica que soporta Internet hoy en día. El segmento espacial utilizará satélites. Y los casos de uso son casos de usos de tipo gubernamental, ¿vale? Por ejemplo, transmisión de información crítica entre gobiernos y dentro del mismo país también, instituciones del mismo país. Casos de usos que reguardan del sector salud, que podría ser la conexión de un hospital con los centros de salud, y casos de uso también en el sector financiero, que podría ser la conexión entre un banco y el Recovery Center. Hay ya financiación prevista y esta empezará en el 2022. Aquí han puesto 2021, en realidad la call se ha retrasado y saldrá en octubre. La primera parte será de 260 millones de euros para el despliegue terrestre, el desarrollo de tecnología crítica. ¿Vale? Esto es una cantidad que se invertirá en los próximos 3 años por parte de la Comisión, y se espera también que países como España, las empresas, pongan una contribución similar. ¿Vale? Y luego, a partir del 2024, empezaría ya la fase de despliegue masivo y la fase operativa. En el sector de espacio es similar. Ya la Agencia Espacial Europea, en colaboración con la Comisión, ha diseñado un satélite que se llama Eagle-1, ¿vale? Que tendrá una carga cuántica. Y la idea es que este Eagle-1, después de las pruebas de funcionamiento, la idea es crear una constelación pequeña de 4 o 5 satélites que en el 2023-2026 que ayudará a conectar los nodos cuánticos que están más lejos, ¿vale? Porque uno de los límites de la criptografía cuántica es que no se puede regenerar la señal como se hace en la comunicación clásica, y entonces no se puede mandar en fibra a distancias superiores a los 100 kilómetros. Mientras tanto, hay científicos que trabajan justamente en el repetidor cuántico, ¿vale? Entonces, el satélite es una solución a medio plazo, seguramente, para transmitir a distancias más grandes de 100 kilómetros, y se espera que el repetidor cuántico sea la solución final integrada en la infraestructura de fibra. Bueno, gracias.
Muchas gracias, Valerio. Bien, y tenemos a Vicente Martín, catedrático de Ciencias de la Computación de la Universidad Politécnica de Madrid, director del Centro de Simulación Computacional y coordinador del Grupo de Investigación en Información y Computación Cuántica. Adelante, Vicente. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, tener una oportunidad de discutir un poquito cómo está el mundo de las comunicaciones cuánticas en este país. Entonces, mi charla va a ser solo 5 minutillos, que toma parte un poco de la de Valerio y explica un poco cómo se entronca, digamos, el conjunto de proyectos nacionales dentro de los proyectos europeos. ¿Vale? Entonces, el primer proyecto que quería resaltar es el OpenQKD. OpenQKD no es un proyecto del flagship que ha mencionado Valerio, sin embargo, curiosamente está concebido como un proyecto paralelo, porque está concebido realmente como el ramp-up, como la primera piedra en el camino de la EuroQCI. Entonces, la participación española aquí es notoria. Este es un proyecto europeo de 18 millones de euros. Hay muchos partners, 38, y el objetivo de este proyecto, de hecho, es empezar a poner en práctica todo lo que se sabe sobre comunicaciones cuánticas, en particular sobre criptografía cuántica, y empezar a aplicar casos de usos, a usar casos de usos reales en distintos testbeds y en distintos sites, ¿no? Define 4 testbeds grandes, uno de ellos tenemos la oportunidad de estar en Madrid, hay otros testbeds que son más casos específicos, tenemos otros en Barcelona, y la participación aquí española, pues podéis ver ahí, tenemos 4 partners que ocupan posiciones muy relevantes dentro de este proyecto. Es notorio también, que es importante decirlo dentro del proyecto de este OpenQKD, que hay unas llamadas abiertas para participación del resto de la industria. Y de hecho tenemos 2 empresas españolas participando, digamos, habiendo hecho propuestas para participar dentro de estos fondos adicionales. El OpenQKD también es un demostrador de tecnologías que se desarrollan dentro del flagship en los proyectos como CIVIC, que ha mencionado antes Valerio. Otro proyecto relacionado con EuroQCI en el cual participamos, pues es el mismo diseño de la red de EuroQCI. En este caso ha habido 2 llamadas, son llamadas industriales, es decir, son lideradas por la industria, ¿vale? Y en el primero se hizo un diseño preliminar de la EuroQCI y en el segundo, que es el que está ahora mismo en ejecución, se está haciendo, digamos, un diseño detallado. Y aquí de nuevo hay una participación española relevante, que la podéis ver ahí. Y además hay que hacer notar que estos call for tenders están esencialmente dominadas por la industria, es decir, en esta última call for tenders, pues digamos los partners principales vienen a ser compañías como Deutsche Telekom, compañías como Telefónica, compañías como Thales Alenia, etcétera. Vale. El siguiente proyecto ya es, digamos, vamos a decir, puramente nacional, y es resalta un poco el esfuerzo que se está haciendo para promocionar las comunicaciones cuánticas dentro del país. Entonces, el contexto es el Plan de Recuperación, Información y Resiliencia, que incluye el paquete de medidas para el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Y dentro de este marco se ha definido lo que se llaman los planes complementarios de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, esto es una herramienta nueva que lo que pretende es coordinar el trabajo en una determinada área entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades, ¿no? Entonces, se han aprobado 8 áreas, primero, acordes con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, y una de ellas es las comunicaciones cuánticas. Para este conjunto de planes complementarios, el Estado pues, reservó del orden de 250 millones de euros, más las contribuciones de las comunidades autónomas, que no son contribuciones despreciables. Es decir, en el caso del programa de comunicaciones cuánticas, la contribución de las comunidades autónomas viene a ser del orden de 1/3 del proyecto. El estatus del programa de comunicaciones cuánticas está relativamente avanzado, no está finalizado, es decir, está pendiente de firma, es algo que es todavía una posibilidad, ¿no? Pero está en los últimos pasos. Se espera poder empezar este año y el total estimado es del orden de unos 50 y pico millones de euros para esto. Intervienen 5 comunidades autónomas, que son las que tenéis aquí, pues Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y también el CSIC.
Y hay la participación industrial, esto como al ser un programa, digamos, estatal, pues no se puede financiar directamente la industria. Sin embargo, casi todas las comunidades tienen previstas hacer llamadas competitivas para desarrollos industriales específicos dentro de este proyecto. El esquema general es este, se centra un poco alrededor de la EuroQCI, esa es la línea clave, y que se centra sobre todo en principio en el deployment, en hacer un despliegue de comunicaciones de lo que sería la parte nacional de la EuroQCI. En estos primeros 3 años se limitaría esencialmente a pues, los testbeds que ya tenemos en Madrid, en Barcelona, otro en Vigo que está iniciándose ahora, para después expandirse a otros lugares y para construir, por ejemplo, pues links ya con otros países, hacer los links con el segmento espacial, etcétera. De hecho, en este proyecto ya hay también parte para iniciar lo que es el segmento espacial. Las líneas que veis arriba, las líneas 2 y 3, son esencialmente las líneas de alto TRL que van a contribuir directamente a esta parte de comunicaciones. Hay una línea más de algorítmica, más de software, y hay una línea más de creación de hardware. Y luego las siguientes líneas 4 y 5, son líneas un poco de a más largo plazo que desarrollan tecnología que ahora está en un nivel, un TRL más bajo, pero que evidentemente se van a necesitar para construir esta futura Quantum Internet, esta futura infraestructura europea de comunicaciones cuánticas que nos permitirá pues eso, hacer comunicaciones seguras de cualquier ciudad de Europa pues con cualquier otra, ¿vale? Tiene otras 2 líneas específicamente hechas para ligar todo esto con el desarrollo industrial, incluyendo recursos humanos y un ecosistema pues, industrial. Vale. Con respecto al segmento espacial de la EuroQCI, me gustaría destacar también un proyecto propuesto por Hispasat, que ahora mismo pues, está presentado como fase A para cualificación en CDTI, y su objetivo es poner una carga cuántica, ¿no? en un satélite. Es un satélite geoestacionario, con lo cual el asunto es muy ambicioso, pero veis ahí toda la participación industrial que tiene. Es decir, ahí todas las empresas grandes asociadas al país y grandes centros de investigación están involucrados en este segmento, en esta parte del segmento espacial, ¿vale? Finalmente, me gustaría señalar pues, la existencia del Grupo Tractor de Tecnologías Cuánticas, que es un grupo tractor presentado al CDTI, cuyo objetivo pues, es aumentar el potencial de esta industria cuántica y aplicar las tecnologías cuánticas a las distintas áreas, ¿no? Ahí tenéis los participantes iniciales y se espera que evidentemente crezca. De manera que los puntos clave un poco de lo que quería transmitir aquí es que bien la posición española en tecnologías cuánticas es significante, no es trivial, y lo que habéis visto es solo la parte de comunicaciones cuánticas y la parte más asociada a la EuroQCI, es decir, que hay mucho más que esto, ¿vale? No está toda la parte de computación cuántica, de quantum sensing, de un montón de cosas que se están haciendo, muchas cosas, ¿vale? Hay un esfuerzo significativo por parte del Gobierno y las comunidades autónomas para soportar estas tecnologías cuánticas y ciertamente hay interés industrial, ¿vale? Es decir, lo cual es precondición para que todo esto realmente despegue, con lo cual, desde nuestro punto de vista, ciertamente hay una oportunidad de participación industrial en todas estas tecnologías. De manera que este es el final de mi charla y quería señalar pues el esfuerzo que Ametic está haciendo a todo esto y la existencia de este informe de la España Cuántica, una aproximación empresarial que hasta donde se va a recibir una segunda versión en breve. Vale, pues esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Vicente. Bueno, tenemos unos minutos ahora para algunas preguntas o debatir algunos temas que seguramente o que se han suscitado aquí. No sé si hay alguna pregunta que pueda haber del público. Si no, yo tengo algunas, sí. Comenzando por el primero de los ponentes, Luis. ¿Qué recomendarías a una empresa que quisiera empezar a explorar las posibilidades que hay en todo este tipo de tecnologías? Lo primero es que se uniera al grupo cuántico de Ametic. Eso seguro. Sería lo más sencillo y lo más efectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, como comentaba anteriormente, este grupo da la posibilidad a compañías, administraciones, universidades a generar un seno de debate, de contribución, de oportunidades
donde bueno, todos podemos aportar nuestro granito de arena y al final conseguir de alguna forma obtener cierta información para acabar haciendo algún tipo de proyecto. Y lo segundo, no menos importante, es contar con un cierto asesoramiento especializado, como puede ser el de Grant Thornton, por ejemplo, en el cual pues, se defina una cierta estrategia, sobre todo ver exactamente, les interesa mucho a las compañías qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este momento, sobre todo teniendo ciertas sesiones de ideación, trabajando con tecnología, con innovación, trabajando con los departamentos de negocio y tratando de generar ese business case que acabe pues en una consecución de una prueba de concepto donde hemos visto que ya se pueden hacer cosas que verdaderamente pueden acabar realmente en una solución práctica que traiga beneficio a la compañía. Perfecto. Hay una cosa curiosa, claro, viniendo como vienes también y habiendo fundado Alastria, ¿qué pasa con blockchain y las tecnologías cuánticas? Bueno, esa es una pregunta que siempre se suele hacer, sobre todo qué pasaría cuando hablamos de las redes públicas en blockchain, que se presume, aunque la seguridad 100% no existe, en el sentido de que en algún punto todo se puede llegar a romper, pero sí que es verdad que lo que se ha demostrado, por lo menos con la red de Bitcoin, que es la que más tiempo lleva funcionando, y otras obviamente, pero esta es quizás la más reseñable, que no se ha conseguido, digamos, penetrar, cambiar las transacciones que hay dentro de los bloques y alterar los valores. Es verdad que eso es algo que se intenta continuamente por la gran cantidad de dinero que hay. La computación cuántica no solo, obviamente, afectará a blockchain, afectará a todo, o sea, será un cambio brutal y todos los algoritmos criptográficos se tendrán que adaptar a ello. Entonces, lo que sí ya se está trabajando en diferentes grupos, en algunos que podemos participar nosotros, es, como les denominan, quantum safe blockchains, que ya utilicen criptografía cuántica más avanzada y que bueno, se adapten a lo que ya viene. Será interesante ver cómo será esa transición de tener esos criptoactivos moviéndose a esas nuevas blockchains que manejarán computación cuántica. Hay una pregunta también ligada con la anterior, en cuanto sobre las posibilidades que hay para las empresas. Y, Vicente, ¿qué oportunidades ves en el mercado para las empresas en el mercado de la computación cuántica? El mercado de la computación cuántica yo creo que está bastante... Es todavía muy especulativo, te digo, es decir, que está en sus inicios, el potencial es enorme, hay otras tecnologías cuánticas, hay más claro a lo mejor tal vez está el de sensing. El de sensing es una cosa que como es una cosa mucho más nicho y mucho más focalizada, pues es más fácil en el momento en que uno tiene un desarrollo en eso llevarlo a un producto. Y luego en comunicaciones cuánticas hay un tema más o menos intermedio. Comunicaciones cuánticas es una cosa en la que sí que efectivamente tienes empresas que tienen servicios de comunicaciones cuánticas, de criptografía cuántica. Puedes hacer una red de comunicaciones cuánticas ahora mismo si quieres, con sus limitaciones y todo esto, pero hay una utilidad ahí clara. Cada vez que quieras ceder comunicaciones seguras, que quieras que sean una seguridad de larga duración, pues básicamente el recurso que sabes que no se va a romper es el que viene de criptografía cuántica. El resto está por ver. Entonces, ahí hay una oportunidad clara de desarrollo. ¿Vale la pena entonces que inviertan las empresas en este ámbito? Yo creo que sí. O sea, yo creo que en cualquiera de las tecnologías cuánticas hay una posibilidad de inversión y de sacar, bueno, pues un beneficio razonable. Tiene su riesgo, evidentemente. O sea, no es una tecnología que está en sus inicios. A veces no solo es la inversión, sino también las posibilidades de financiación. Entonces creo que, Valerio, has hablado de ciertas posibilidades. Sí, efectivamente, la posibilidad dentro de EuroQCI es enorme, ¿no? Para meterse en la tecnología y a disposición a esta cantidad de dinero significativa, ¿no? Ya en los primeros 3 años que vienen y luego incluso aumentará, ¿no? Estamos hablando de una inversión de 1.000 millones de euros cuando habrá el despliegue masivo de la tecnología cuántica en el campo de la comunicación para crear esta EuroQCI. Y allí creo que hay, por un lado, oportunidades para las empresas españolas, ¿no? de desplegar la tecnología utilizando
tecnología posiblemente europea, porque como comentaba antes, uno de los puntos críticos es la soberanía. Europa quiere ¿no? controlar la tecnología y por otro lado al mismo tiempo, justamente por esto, porque hay componentes que todavía no son europeos, hay posibilidades para las empresas de meterse en este campo, en el desarrollo tecnológico, y una buena parte de este dinero será para esto. Financiará a empresas también, startups o empresas grandes que quieren meterse, sobre todo que quieren colaborar con centros de investigación para desarrollar tecnología europea. Porque en España tenemos centros de investigación punteros, esos, en concreto tú vienes de uno de ellos, del ICFO. ¿Hay empresas también punteras en España en este ámbito? Creo que de momento que se ocupan de la tecnología cuántica puede ser que estas empresas están conectadas con estos centros punteros, ¿no? Hay ejemplos como Multiverse Computing o Kilimanjaro, ¿no? En el campo de la computación, en el campo de las simulaciones, QSide y LuxQuanta en el campo de la criptografía cuántica. Hay otros, pero ya se ve, ¿no? Como Vicente comentaba antes, que empresas como Hispasat, como Telefónica, como Indra, como Cellnex, están mirando a este sector con mucho interés, ¿no? Ven un potencial enorme y yo creo que con esta sinergia, centros académicos, spin-offs, startups y grandes empresas, todavía tenemos tiempo para llegar a construir nuestra propia tecnología, que al fin y al cabo es su tecnología europea que podemos emplear en EuroQCI. Si tuvierais que hacer, esto es una pregunta también para todos, Enrique, pero claro, desde el punto de vista de una empresa que dice, bueno, esto suena bien, lo de las tecnologías cuánticas, dice, tengo que apostar por algo, pero esto es un campo enorme. ¿Cómo lo veis? ¿Por dónde se podría comenzar? No sé, podemos comenzar por Luis y seguir adelante. Seguro que todos tenéis alguna idea porque esto es un campo realmente enorme. Depende al final el campo de actuación de la compañía, ¿no? Hay al final, por ejemplo, bancos que ya están investigando en esa parte de computación cuántica, pero también obviamente les interesa mucho la parte de ciberseguridad, incluso en algún caso la sensórica. Yo creo que es importante por eso definir la estrategia no solo de qué casos de uso se van a investigar, estrategia de partners, estrategia de inversión. También es importante saber a qué fuentes de financiación, no solo internas, sino externas, se pueden acudir y así conformar un mapa que permita saber cuáles son esos casos de uso, esas áreas concretas donde hay más incidencia. En el caso de uso lo contaba, creo que es verdad que esos algoritmos, ahora que nos encontramos todavía en un periodo de no tanta inversión, a pesar de los fondos, que en cuanto estén aquí ya cambiará, pues invertir en todo lo que son eficiencias, por ejemplo, relativas a fraude, pues tiene bastante sentido para obtener claramente un beneficio desde el día 1. Vicente. No, bueno, yo entiendo que las empresas son muy variadas también. Entonces, efectivamente, alguien estará interesado en sensórica, alguien estará interesado en computing, alguien estará interesado más en la parte de ciberseguridad. Alguien incluso puede estar interesado, curiosamente, es decir, empresas que sean farmacológicas, por ejemplo, muy devotas ya per se a la investigación, pueden querer utilizarla como herramienta para su investigación. Es otro mercado también, ¿no? Es decir, productos para investigación, ¿no? Entonces, lo primero sería definir bien qué es lo que quiere, porque también uno observa que la gente no tiene una idea muy clara. O sea, suena mucho la parte quantum, parece que puede hacer maravillas, pero uno tiene que enfocar eso. Si luego quiere productizar eso, tienes que enfocarlo en algo. Entonces, tienes que tener un plan. Y eso sí que lo puede aportar una empresa. Entonces, pero primero a lo mejor tiene que conseguir el marco de referencia. Dices, esto es lo que es tecnológicamente posible, esto es lo que es posible, creemos que en un corto plazo, en un plazo más largo, y definir también cuáles son sus prioridades. Digamos, si quiere una inversión que tenga rentabilidad a corto plazo, pues hombre, alguno de los campos de tecnologías cuánticas podría, pero no es la mayoría.
Es decir, en el caso de tecnologías cuánticas, todavía en muchas de ellas estamos mirando a un plazo un poco más largo y la empresa tiene que tener una percepción de que o bien hace un acuerdo con algún centro de investigación o lo que sea, de manera que se vaya con proyectos conjuntos en la dirección que ella quiere perseguir, o, bueno, pues si tiene bolsillos profundos y es una empresa importante, pues que invierta en su propio personal y abra una línea de investigación, que los pueden hacer. Valerio. Sí, si la empresa fuera mía, la primera pregunta que me haría es ¿qué puedo hacer de especial? ¿No? ¿Cuál podría ser una contribución clave? ¿No? No siempre en desarrollar nueva tecnología cuántica. Podría ser en utilizar la tecnología cuántica también, ¿no? Los servicios, ¿no? Es una parte importante. Y esta para mí es una pregunta fundamental y me la haría teniendo en cuenta que cuando hablamos de tecnología cuántica siempre va a funcionar con tecnología que ya existe ahora, ¿no? Lo hablábamos con Vicente ayer cenando, ¿no? Que un enlace de criptografía cuántica tiene una parte clásica enorme, todos los algoritmos, ¿no? Al fin y al cabo, la física cuántica permite de transmitir una clave, ¿no? Pero luego todo el procesado de esta clave y cómo esta clave se utiliza para encriptar la señal, decriptar la señal, tiene un hardware y un software que esencialmente ya existen. ¿Vale? Una electrónica muy sofisticada. Entonces, si yo soy una empresa que hace FPGA, por ejemplo, ¿no? O hace un software de este tipo y me engancho a la cuántica, no hago exactamente cuántica, pero utilizo mi tecnología, la asocio a la cuántica y puedo sacar productos muy valiosos. Y de hecho, lo que comenta Vicente es muy importante. Yo creo que esta conexión también con el mundo académico, ¿no? Y las spin-offs, las startups que se están creando, creo que crearía este ecosistema, ¿no? Y a veces el problema que tenemos nosotros en el mundo académico es que no conocemos, ¿no? Exactamente a veces cuáles son las tecnologías que las grandes empresas tienen y podrían poner a disposición. Esto es un poco, volviendo a lo que decía Vicente, ¿no? Esta conexión y posibilidades, ¿no? es en dos direcciones. Hay un problema con las nuevas tecnologías a veces, que es precisamente la disponibilidad de los conocimientos, la accesibilidad. Y ¿dónde buscas el personal? Dices, bueno, ahora yo quiero entrar aquí, o ¿esto cómo se soluciona? ¿Cómo podemos encontrar personal si no tenemos que pueda ayudar en una empresa a este tipo de cosas? Porque se requiere una formación diferente. No sé quién quiere contestar. Sí, sí, puedo empezar yo. Yo, obviamente, no, se conecta un poco lo que estaba diciendo antes. Cuando uno está trabajando en tecnologías cuánticas, tiene que tener una formación bastante variada, ¿no? Es un campo bastante multidisciplinar, ¿no? Y efectivamente se pasa de la física a la ciencia de los materiales a la ingeniería muy sofisticada, a las nanotecnologías. Pero quiero decir que hay universidades, por ejemplo, que ya están creando cursos, ¿no? De grado y también máster. Ingeniería cuántica, por ejemplo, es uno de ellos. Y luego en España, sobre todo, hay centros de investigación y los estudiantes de doctorados muchas veces no quieren quedarse, hacer investigación en un centro público, buscan una salida. Esto podrían ser un recurso importante, porque si la empresa le dice que quiere invertir en esta nueva tecnología, podrían ser también la conexión entre el mundo académico, el mundo empresarial y luego ¿no? ver esta tecnología crecer dentro de una empresa. Yo creo que es una oportunidad única en ambos sentidos. Porque los perfiles son ligeramente diferentes de los que estamos acostumbrados. Muy multidisciplinares o más multidisciplinares que lo habitual. Y además, es lo que decía antes, es decir, estas tecnologías muchas veces se integran en otras. Es decir, realmente si uno piensa en un ordenador cuántico uno
no está mirando un ordenador cuántico en viejo estilo. Quiere decir, uno no espera tener un ordenador cuántico que haga de todo. Uno jamás piensa en que va a correr el Word en un ordenador cuántico, ¿vale? El ordenador cuántico posiblemente sea un coprocesador de tu ordenador al cual le descargues aquellas operaciones que se hacen de manera mucho más eficiente en un ordenador cuántico. Lo mismo pasa un poco con lo que decía Valerio de la criptografía. O sea, la criptografía que tienes con la distribución cuántica de claves es criptografía de clave simétrica. Tienes un montón de criptografía adicional. Eso es una parte pequeñita de todo eso tienes que integrarlo en esto, ¿no? La gente que sabe de esto al final tiene que entender un poco en qué partes, en qué zonas encaja ese puzzle. O sea, entonces, es más multidisciplinar, ciertamente. Sí, por comentar, a mí me recuerda mucho también a los comienzos cuando empezamos con blockchain, que también había mucha escasez de profesionales y obviamente difiere en la dificultad porque considero que blockchain para mucha gente se considera difícil, pero creo que la computación cuántica, sobre todo partes de la física cuántica, científicos cuánticos, es un conocimiento muy específico que requiere de una formación muy concreta y además, de ciertas complejidades como los que hemos programado mucho, esto de hacer debug y rollback, en algunos casos es un poco complejo, ¿no?, cuando hablamos de computación, pero sí que creo que es muy importante lo que se comentaba anteriormente. Cuando, por ejemplo, comenzamos Alastria, no había muchos especialistas y la idea era colaborar muchos actores que estuviésemos metidos, traer a todos los expertos, crear diferentes comités y diferentes prácticas que nos permitiesen, en ese caso, generar redes y generar proyectos. Pues en este caso igual, colaborar con los principales actores académicos, centros de investigación, startups que son fundamentales. Y creo que también algo que es importante, no solo la formación al detalle para los profesionales que van a acabar desarrollando sus funciones dentro del ámbito cuántico, sino a nivel de compañía, a nivel de divulgación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuántica y sobre todo fijar ese roadmap de expectativas que permita a la compañía decidir esa inversión que debe acometer. Están avisando que quedan 30 segundos, pero ya solo una pregunta. ¿Qué recomendamos para que esto arranque? ¿Qué debemos hacer en la industria nacional? Solo quedan cualquiera de vosotros. Se dejo Vicente. O sea, mi visión es más académica. Entonces, como una visión más académica, uno lo que quiere un poco es más interacción con la industria, porque realmente desde el punto de vista académico tú estás allí sentado y interacciones con las compañías que más o menos conoces, pero no tienes una interacción demasiado ágil. O sea, uno esperaría que realmente las empresas viniesen con sus problemas y tú pudieses interactuar un poco con ellos, definir, porque al final una empresa pues evidentemente saca un producto, saca algo, tienes que enmarcarlo, tienes que definirlo. Entonces ellos vienen con un montón de know-how, un montón de cómo llevar un producto a la práctica, de cómo definirlo, pero a veces vienen con ideas un poco peculiares, entonces que se pueden moderar y se pueden establecer este marco de referencia que decía. Entonces yo creo que esa interacción es importante. El último detalle en 5 segundos, sí que creo que es importante, pues como se pone de manifiesto, esa colaboración y esa estrategia nacional donde aunemos muchos conocimientos. Nosotros mismos ya estamos trabajando en planes estratégicos de compañías y administraciones, pero aunar ese conocimiento que no esté tan disperso y que seamos capaces no solo de alinearlo a nivel nacional de España, sino de Europa. Creo que nos irá mucho mejor a todos. Perfecto. Sí, pues puedo añadir también un esfuerzo, ¿no?, para mirar a esto hacia un producto, no solo una novedad, entonces quiero meterme, quiero aprender, no. Intentar ya de definir un potencial producto, porque al fin y al cabo también un centro de investigación quiere hacer investigación con relevancia, no solo la novedad. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Luis, Vicente, Valerio. Muchas gracias.